Buen día. A continuación, les explicaremos sobre Plutarco Elías Calles Maximato y Lázaro Cárdenas. Francisco Plutarco Elías Campuzano, o más conocido como Plutarco Elías Calles, nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Fue secretario de Gobernación durante el gobierno de Álvaro Obregón, que abarcó de 1920 a 1924. Calles fue presidente de México del 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. Fue un líder y presidente revolucionario mexicano cuyas reformas económicas, constitucionales y claves proporcionaron una base sólida para la posterior estabilidad gubernamental de México. Como presidente, estableció varios bancos cuyo único propósito era ayudar a los campesinos más pobres del país. También fundó el Banco de México, que finalmente se convirtió en el banco más grande de nuestro país. Calles enfrentó el conflicto religioso ocasionado por las protestas en contra de las disposiciones del gobierno respecto a la Iglesia Católica. Esa situación desembocó en la Guerra Cristera, que duró varios años. De 1929 a 1935, su influencia en la vida política del país alcanzó tales dimensiones que este periodo de la historia de México se conoce como el Maximato, pues quien en gran medida marcaba la pauta de la política nacional era el jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles. Falleció el 19 de octubre de 1940. El Maximato fue una etapa de la historia de México ocurrida de 1928 a 1934. Dentro de esto ocurrieron diversos cambios políticos y confrontaciones que conllevaron a que en este periodo de 6 años ocupara la presidencia 3 personas distintas. El primero de ellos sería el licenciado Emilio Portes Gil, el segundo Pascual Ortiz Rubio y el tercero Abelardo Rodríguez. El Maximato tenía una figura principal que controlaba los hilos de la política mexicana de la época. Este era Plutarco Elías Calles, el jefe máximo. Gracias a la enorme influencia de este personaje en la vida pública y política del país y al sobrenombre de jefe máximo, a este periodo se le conoce como el Maximato. Plutarco Elías Calles gobernó México de 1924 a 1928. Al término de su mandato presidencial, aún su influencia en las decisiones políticas del país se siguieron sintiendo. El 4 de marzo de 1929, en la Ciudad de México, nacería el Partido Nacional Revolucionario, PNR, partido propuesto por Calles para que como institución política acabara con el caudillismo y llevara a México a una etapa de... Lázaro Cárdenas fue un militar y político mexicano que desempeñó como presidente del Partido Nacional Revolucionario. Pero ¿cómo fue que llegó a ser presidente Lázaro Cárdenas? Bueno, pues esto fue gracias a que en el año 1928 llegó a la gubernatura de Michoacán e impulsó a la reforma agraria en ese mismo estado. Y algo en lo que él destacó durante el gobierno fue la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano. Él nació el 21 de mayo de 1895 en Quiquilipán de Juárez, y su fallecimiento fue el 19 de octubre de 1970 en la Ciudad de México.